ingeniero Ignacio Ditren está con nosotros. El ingeniero Ditren es el director de Asuntos Municipales del Partido Fuerza del Pueblo, fue director de la ONSA y vamos a conversar sobre varios temas con el ingeniero Ditren, quien además es un reconocido productor de cerdo. Sí. Maestro, cuando yo era un jovencito, yo recuerdo, cuando yo entré al PLD siendo un jovencito, me decían, Ignacio es de la gente que cruza el río trajeado y llega seco de aquel lado. Yo no sé por qué. Que era de esos abuelos, de que podía cruzar el río entero y llegaba sequecito de aquel lado nadando. Pero que hoy es el día también de la municipalidad, hoy 24 de abril. Así es. Bueno, Ignacio, vamos a empezar por lo que está proponiendo el presidente Abinader, de cómo integrar a los municipios al asunto del tema de control migratorio. ¿Qué visión tienen ustedes desde la Fuerza del Pueblo? Bueno, con el perdón de todos los presentes, en eso yo soy un abanderado y un seguidor de Doña Consuelo, con Gracias. El tema migratorio. Gracias. Pienso que eso que hizo el presidente ayer de esa alianza con la municipalidad lo veo bastante correcto, porque incluso es una de las cosas que hemos reclamado desde siempre como municipalistas. En nuestro país la Constitución establece dos niveles de gobierno, el gobierno central y los gobiernos locales. Pero en República Dominicana los gobiernos locales son instituciones muy débiles. Así es. Con poco apoyo. En otros países, y ustedes serán testigos de eso, usted llega a España y usted va a estudiar y va a durar 6 meses en España. Para usted alquilar un apartamento, usted tiene que empadronarse en el ayuntamiento. Eso permite que usted tenga control de la gente que está en tu territorio y pueda controlar a eso. Nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, incluso un ex diputado nuestro, que es el presidente del partido Fuerza del Pueblo. Don Ignacio, perdón, acérquese un poquito más. Sí. Compañero nuestro que es el presidente para Europa, que fue cónsul en Madrid, el compañero Marcos Cross, propuso una vez en el Congreso una ley de empadronamiento para que las personas que residen en un territorio tengan que registrarse en un lugar. Incluso eso hasta ayuda con las estadísticas. Porque cuando tú haces un censo, ya tú tienes un control de la cantidad de personas que viven en tu territorio. Entonces, alabo y felicito que se haya tomado esta medida y ojalá que los ayuntamientos lo asuman con responsabilidad y no se presten para vagabundería y estar encubriendo guetos que se van formando en algunos territorios. Esto con relación a las alcaldías. Ahora, con la reiterada solicitud del presidente Luis Abinader de que la oposición se una a estos temas, decía, se tiene que unir el liderazgo nacional ante el control migratorio y ante la defensa de la soberanía nacional. Pero mencionó en la semanal fue de este lunes, decía PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Es posible? ¿Es factible? ¿Cómo hacerlo? Primero, es un reconocimiento a esas dos organizaciones, tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo, de que son los dos partidos principales de la oposición. Yo escuchaba esta mañana a Manuel hablando del tema, llamando al presidente para que de manera personal, si está interesado en eso, de manera sincera, que llame a ese liderazgo y le haga entender lo necesario que es para la nación. Porque ya en una ocasión se hizo un llamado y cuando fuimos al diálogo ya estaba todo preestablecido, entonces no se cree en eso. Yo entiendo como Ignacio Ditren, no voy a hablar ahora como miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, como Ignacio Ditren, como ciudadano, que el tema de Haití es algo prioritario, urgente, necesario, porque aunque Amnistía Internacional está hablando de que se paren las repatriaciones desde los hospitales, señores, que nos están invadiendo desde ahí. Cada vez que una mujer pare en un hospital de eso, entonces nosotros tenemos una condición, somos una nación que está en una isla de apenas 72 kilómetros cuadrados, compartida por dos naciones totalmente diferentes, culturalmente, en idioma, en alimentos, en educación, en cuestiones religiosas. Entonces, somos totalmente diferentes. Y nosotros hemos sido de los países que más hemos ayudado a Haití.
Y seguimos ayudándolo. Incluso se criticó mucho a Leonel cuando hizo una universidad allá. La hizo allá porque había muchos estudiantes haitianos aquí, como una forma de ayudar. Es lo mismo que yo felicito. La abandonaron esa universidad. Sí, yo felicito, por ejemplo, una zona franca que hay ahí en Dajabón, que es compartida entre las dos naciones Codevi. Ojalá que se hagan muchos proyectos como eso. Ellos entran por el lado de Haití, entran los haitianos, y por el lado dominicano entran los dominicanos. Se les da mucho empleo a ellos. Ojalá que pudiéramos construir hospitales en la frontera para los dominicanos de la frontera y para ellos también, como una cuestión humanitaria. Pero ellos allá y nosotros aquí. Ignacio, dicen los soportes del área municipal del Partido Revolucionario Moderno que el presidente Abinader es quien más ha ayudado el desarrollo de la municipalidad con recursos y con orientaciones. ¿Tú piensas que es así? Mira, eso es discutible. Con perdón de los simpatizantes del PRM y del presidente Abinader. Cuando tú buscas los datos históricos, te vas a encontrar con lo siguiente. Cuando Leonel asume en el primer periodo, en el 98, se le da el primer empujón a la municipalidad. 96. En el 98, se aprobó una ley que permitió que los ayuntamientos recibieran el 4% de las recaudaciones internas, no del presupuesto. Eso comenzó a elevar el nivel de los presupuestos municipales. Cuando volvió en el 2004, ya estaba aprobado la ley 16603, y los ayuntamientos... 16603, que es la ley de Hipólito Mejía, sobre los recursos para los ayuntamientos. Exacto, que establece el 10%. El 10% establecía. Entonces, en el 2004, que fue un año compartido en el gobierno con Hipólito y Leonel, los ayuntamientos recibieron 5,000 millones de pesos. En el 2005, los ayuntamientos recibieron 10,000 millones de pesos. El doble. El doble, por primera vez se hace el doble, institucionalmente. Y luego, entre el 2005 y el 2008, el aporte a los ayuntamientos pasó de 5,000 en el 2004 a 14,300 algo, 14,000 millones de pesos. Casi se triplicó institucionalmente. ¿Qué ha hecho Luis Abinader, presidente Abinader? El presidente Abinader ha aumentado el presupuesto de los ayuntamientos en aproximadamente 1,000 millones, 1,000 y pico de millones por año, institucionalmente. Ahora, extraoficialmente ha destinado a los ayuntamientos vía la Liga Municipal, que no es lo mismo, que no es lo mismo, porque no está incluido en el presupuesto, sino que permite que de manera medio la canaria se puede decir. O discrecional. O discrecional es la palabra que quería utilizar. Se le asigna a cada ayuntamiento. Entonces, yo lo que he reclamado, bueno, está bien, usted está dando apoyo, pero ¿por qué no lo institucionalizamos? ¿Por qué no se lleva el presupuesto? Entonces, no está en el presupuesto, sino que depende de cuándo el presidente quiere asignárselo. Doña Consuelo. Le reconozco que le ha dado, pero no de manera institucional. Okay. Señor Ditren, yo fui regidora por el PRD. Muy buena regidora. ¿Por el PRD o por el Partido Republicano? No, por el PRD. PRD. Fue el ingeniero Vargas que me llevó, con Pacheco, mi hermano, que hizo una campaña excelente, pero no votaron. Usted formaba una dupleta con Waldi Tavera. Con Waldi Tavera. Bueno, seguimos haciéndola. ¿Por qué los partidos políticos le prestan tan poca atención a la municipalidad en el sentido de que ponen personas que no están preparadas para la municipalidad, no tienen escuela para la municipalidad, no manejan el tema de la municipalidad y la municipalidad se convierte en un reservorio de mandar mujeres y hombres que no están preparados? Nosotros teníamos una compañera finalmente que se ponía a hacer crucigramas ¿usted entiende? Entonces hay que hacerle un llamado a los partidos políticos. ¿Usted está de acuerdo? Claro. Si mis deseos se convirtieran en lágrimas, yo creo que formara un río de lo que hemos deseado desde que llegué a la municipalidad hasta el día de hoy, clamando por eso, clamando porque se eleve el nivel de la municipalidad. Cada vez que llega un alcalde, se ha hecho un esfuerzo en la municipalidad desde diferentes entes, desde la Federación Dominicana de Municipios, desde la Liga Municipal, de la Federación de Distritos Municipales, de la Asociación Dominicana, por formar
a los regidores, a los alcaldes y a los funcionarios municipales. Pero cuando llega un alcalde, barre con todos esos funcionarios que ya estaban preparados. Se pierde eso, entonces hay que comenzar a formarlo de nuevo. Y los regidores, eso es una cuestión, bueno, yo hasta me declaro anti la elección preferencial de los regidores. Sí. Me declaro anti eso. Porque es que después que llegan, dicen, no, yo llegué por mí. Bueno, pues tú llegaste por ti, ¿por qué no te vas solo? Si no tienes el apoyo de un partido. Pero cuando llegan, dicen que esa candidatura es de ellos, que ellos buscaron dinero para eso y se convierte en un desorden. Y entonces eso realmente crea una malísima imagen de la municipalidad. Solamente decir... Pero como mencionó regidores, Virgilio, pregúntale por Yeyea antes que se vaya. Él no lo va a preguntar eso, pero yo quería... Yo le quería decir... Antes que salgamos de ahí, No, pero Yeyea era un regidor electo. Ok. Por votación. Mire, maestro, solo quería señalar que el padre de don Ignacio Ditren fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional en 1982, ¿verdad? Sí. En 1982. Yo lo recuerdo como ahora. Él y tu papá eran candidatos por el Partido Reformista. Exactamente. Y yo era candidato por el PLD. Así es. En el 82. Pero don Isidro nunca fue social pistola, ¿no? Él fue social pistola. Él pertenecía a esa área. Era social pistola. Ahí conoció a Hipólito. Ahí conoció a Hipólito. Sí, por eso mismo, que era muy amigo de Hipólito. Miguel Coco también. Y Miguel Coco también. Ignacio, usted que tiene tanto tiempo en la municipalidad, ¿por qué es tan bajo el nivel de conciencia entre los dirigentes de los diferentes partidos cuando un alcalde consigue el apoyo gubernamental siendo de un partido contrario? Me explico. Por ejemplo, yo sé de un alcalde en este momento que tiene un compromiso real con su municipio, pero hay situaciones que escapan al presupuesto de una municipalidad. Y si usted consigue con respeto, ¿verdad? Usted consigue que un presidente de la República, en este caso Luis, le asista, le ayude a desarrollar su municipio, porque es que son tan duros los dirigentes de los partidos. De una vez dice, Ignacio lo que está es coqueteando con el presidente Abinader. Usted tiene que entender que el señor tiene un compromiso con la población. ¿Por qué no hay ese nivel de conciencia, Ignacio? Bueno, porque realmente hay mucho temor y duda de la sinceridad de la ayuda, porque hay una experiencia muy negativa de paso de alcaldes al partido de gobierno. Entonces ya la dirigencia del partido se pone, como diríamos, chivo, moca. Entonces es lo que está conquistando. Ignacio, lamentablemente. Y entonces un alcalde que tiene No. Si yo he hecho, por ejemplo, una campaña, yo hice el compromiso de porque un alcalde es un rector pero también. Tú vas a poner un ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el alcalde de Las Guaranas. El compañero me llama, me dice, compañero Ditren, el presidente me ofreció que me iba a ayudar con la funeraria del pueblo. Digo yo, pero tú no eres alcalde de la Fuerza del Pueblo, tú eres el alcalde de Las Guaranas, de todos los habitantes de Las Guaranas. Lo que tiene que estar transparente, lo que tiene que comunicarlo a su partido y el partido asistirlo. ¿Por cómo me voy a oponer yo que le hagan un mercado, que le hagan el Palacio Municipal si lo necesitan? Sobre todo en un país donde la municipalidad es tan débil. Que dicho sea de paso, aunque va caminando a gatas, pero ha ido subiendo un poquito, porque antes cualquier persona aspiraba a ser alcalde para llegar a ser diputado. Ahora muchos aspiran a ser diputados para llegar a ser alcalde. E incluso por primera vez en estas elecciones se dio que 5 alcaldes llegaron a senadores. 5 alcaldes llegaron, por ejemplo, Belvigracia, la que era alcaldesa de Salcedo, Mecho. Llegó así. Cholitín de Higüey, uno de Bajabón. Bueno, son 5. Ney, creo que se llama. Son 5 que han llegado. Lo que quiere decir que de alguna forma se le está dando importancia. Sin embargo, El Salvador, que es un país mucho más pequeño que nosotros, cuenta con un presidente que fue alcalde de un municipio pequeño y después de San Salvador. Pero el de Argentina también fue. Quiero aprovechar. Quiere decir que la municipalidad es más fuerte. Alcalde de Buenos Aires y después presidente. Quiero aprovechar la participación de don Ignacio Ditren, quien es el secretario de Asuntos Municipales del Partido Fuerza del Pueblo. También para preguntarle, porque usted fue director de la ONSA, varios años, ¿verdad? Director de la ONSA. Y usted conoce bastante bien esa institución. A mí me gustaría saber cuál es la valoración que tiene Ignacio Ditren
sobre la gestión actual de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, que la encabeza el señor Radamés González. Mira, déjame darle una información. Yo estoy terminando mi segundo libro sobre transporte y hablo del tema. El transporte aquí tiene un camino parecido al de la municipalidad, que el gobierno no lo valora tanto. Incluso me refiero ahí a los accidentes de tránsito. ¿Cuántas personas murieron en la pandemia en el país? 4.000, ¿no? 3.000 y pico, no llegó a 4.000. ¿Cuánto dinero se invirtió en eso? Una cantidad enorme de dinero. Aquí se mueren más de 3.000 personas en accidentes de tránsito todos los años. ¿Y por qué no dedicamos más recursos a prevenir eso? Entonces, con la ONSA ha pasado lo siguiente. Ni siquiera voy a valorar la gestión de Radamés González. Voy a valorar la gestión del gobierno. Al presidente Luis Abinader, a quien respeto mucho, le pasa algo parecido a lo que le está pasando a Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo así? Que se ha hecho acompañar de una cantidad de empresarios que no son políticos. En República Dominicana pasa lo mismo con el gobierno de Luis. En principio se hizo acompañar de una serie de empresarios que tienen un criterio diferente. ¿Por qué? Porque hay administración pública y administración privada. El fin del administrador privado es generar recursos para su empresa. Es ganar dinero. Beneficios. Generar beneficios. El administrador público es generar bienestar colectivo. Exacto. Por eso tú ves que en el primer año y en el segundo año de gobierno de Luis Abinader, tú veías muchísimos funcionarios que uno detrás de otro iban diciendo, me economicé tanto del presupuesto. ¿Cómo? En educación. Entonces, aquí no hay problema de educación, que sobra dinero cada año, que me economicé tanto en salud pública. ¿Quién está para economizarse ahí en ¿Tú me para entiendes? invertirlo? Entonces, había un criterio con la ONSA de que la ONSA deja pérdida. Pues entonces salud pública deja pérdida, la policía, porque son servicios públicos. Entonces, visto de eso, el ministro de la presidencia del momento, yo le escuché decir en muchas ocasiones que era el empresario Lisandro Macarrulla. Él decía, no, porque la ONSA deja pérdida y tiene que competir con el sector privado. Pero ¿quién ha dicho eso? Hay países donde el transporte público es hasta gratis. Yo creo que en Mónaco, que yo creo que no permiten los vehículos públicos y la gente, pero hay un servicio de transporte colectivo para eso. Entonces se propuso crear 16 corredores con los transportistas e ir eliminando la ONSA. Y a la ONSA no le han dado los recursos que necesita para eso. La ONSA tenía, Radamés va a cumplir 4 años y medio, y creo que ahora le están dando 17 o 18 autobuses para Santiago, que eran para un corredor que se iba a crear en Santiago, que pertenecía a una empresa sindical, y se lo están pasando a la ONSA, pero para el distrito no le han dado un solo autobús. Entonces, el gran problema, el caos que tenemos en el tránsito, es producto de que el transporte colectivo... O sea que si hay una mala gestión en la ONSA, usted no responsabiliza a Radamés González, que no le han dado recursos, sino al gobierno y a Luis Abinader. Y al criterio que se ha manejado eso. Ignacio, ustedes hicieron una propuesta de protección civil. ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Cuáles son los elementos básicos de esa propuesta? Mira qué hay, porque a veces alguna gente dice, ve acá, pero... Cuando digo usted, digo la fuerza del pueblo, sí. ok. Leonel tuvo en el gobierno, ¿y por qué no hizo esa propuesta? Sí se hizo. En el periodo 96-2000, Leonel, sobre todo después del huracán George, fue en el 98, él se enfocó mucho en la gestión de riesgo y propuso la creación de una Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que incluso aquí tengo el organigrama con que estaba, y aquí está el Comité Nacional de Emergencias y el Consejo de la Comisión Nacional de esa dirección. ¿En qué consiste eso? Mira, aquí hay muchas instituciones de servicio. Tú tienes el COE, tú tienes la Defensa Civil, tú tienes los bomberos, tú tienes el ministerio, que pertenecen a eso, pero no hay un coordinador que le dé seguimiento a las obras. Antes, uno como ingeniero, cuando iba a vaciar una zapata de un edificio, de una casa, tenía que ir a la dirección
de edificaciones, de obras públicas. Y entonces mandaban un inspector y con una tarjeta chequeaba que la cantidad de acero era recomendado. Y además tomaban una muestra en unas probetas que luego se llevaban al laboratorio para ver si el hormigón que se estaba utilizando tenía la calidad requerida. Lo mismo cuando iba a vaciar las vigas, cuando iba a vaciar las losas, etcétera, etcétera. Resistencia de materiales. Exacto. Hasta ahí llegaba el asunto. Pero de ahí nadie le da seguimiento a una obra. Sí. Nadie le da seguimiento. Incluso cuando ocurren grandes catástrofes, mucha gente, una periodista preguntaba ayer, pero ¿y no se vería eso a propuesta en este momento como un oportunismo? No, no es un oportunismo político. Eso es, en todos los países se ha visto. Yo no sé si ustedes recuerdan el huracán Andrews, que barrió con la Florida. Sí, claro, la desbarató. Después que pasó el huracán Andrews, en la Florida tuvieron que cambiar las normas. Hubo que cambiar las normas porque el que había viajado a Miami sabía que lo que hacían eran muchas casitas de madera y cosas así. Ahora tú lo que ves son torres y edificios. Sí. Hubo que cambiar la normativa. Antes todo era en chirro, ahora lo están haciendo. Exactamente, en hormigón. Entonces, ahora nosotros vimos, después de esta tragedia, sin valorar, sin entrar en valoraciones, que hace falta un nivel de supervisión. Incluso el mismo Antonio Payat, vi una entrevista de él ayer donde él admitía que en 30 años nunca le habían hecho una inspección. Claro. Entonces las obras, como los seres humanos, nos vamos poniendo viejos. Incluso los ingenieros, cuando diseñamos un acueducto, una presa, un edificio, es con un tiempo, es por un tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después que pase ese tiempo hay que debatirlo. No, se hace una evaluación de cómo anda la resistencia y se refuerza. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo ahora. Antes, eso estaba contemplado en la ley 147/02 sobre gestión de riesgos. Pero por el pugilato que se da entre los funcionarios, a veces nadie quiere ceder error del que dirige. Es la misma razón por la que no se ha aprobado la ley de aguas en el país. Ay, sí. La verdadera razón que no se ha aprobado es porque no se pone de acuerdo quién debe ser, si el Ministerio de Medio Ambiente, si es Salud Pública, si es el INDRI. Entonces, por eso no se aprobó esa ley, por un forcejeo. Sí, sin embargo, estamos en un riesgo. Con esta dirección, nosotros estamos requiriendo lo siguiente. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las presas de las que se abastece el acueducto de Santo Domingo? Está la presa de Valdesia. Valdesia y Higüey Aguacate. Y Higüey Aguacate. Ustedes se imaginan, con el tiempo que tienen esa presa, que por falta de una evaluación estructural, eso se fuera abajo. Aparte de toda la gente que se moriría, ¿de dónde se abastecería de agua la ciudad de Santo Domingo? ¿Y no se le han hecho evaluaciones? No. O sea, las presas estructurales no. No, estructurales. A nada. A nada. Ni a edificaciones tampoco. E incluso, me voy a finalizar con eso. Sí. E incluso yo me he hecho eco de lo siguiente. Antes, en la ley 3455 y 3456 sobre los ayuntamientos y el Distrito Nacional, contemplaba una serie de funciones que tenían los ayuntamientos, que cada vez se van poniendo más chiquitas, cada vez tienen menos competencia los ayuntamientos. Y en esa ley yo recuerdo que había una cápita que hablaba. Fueron derogadas por la 176. Por 176. Sí, exacto. Entonces, aquí hay edificios que están abandonados y nadie tiene autoridad para decir no sé qué. Eso que está ahí en Malecón. Pero más para adelante hay otra. Años, más o menos, ¿verdad? Sí. Exacto. Desde el gobierno. Desde el 2000. Desde Atuay de Can. Desde Atuay de Can en la presidencia. Entonces, como ustedes ven, no hay una normativa para darle seguimiento a esas obras. Finalmente, Ignacio, ¿con quién nos vamos? Ahí viene la bomba. ¿Con quién nos vamos? ¿Con el papá o con el hijo? No parece fácil para él. Ignacio, un hombre de Ignacio de la vieja guardia. Ignacio Vieja Guardia. No. Miren. Don Ignacio, yo le voy a decir una cosa antes de usted. Yo nunca había conversado con usted, pero estoy asombrada. Usted es brillante. Gracias. ¿Y usted no escuchó como yo lo Se formó en el PLD y ahora está desarrollando. Entonces, papá, Él es hijo de Don Isidro. Es hijo de Don Isidro. ¿Papá o el hijo? No, miren, yo pienso que toda la cosa en su momento. Está temprano todavía, pero evidentemente, en mi caso, yo entiendo que debe ser Leonel Fernández. Incluso el mismo Omar lo ha dicho. Y yo pienso que no podemos acelerar la carrera de Omar. Yo pienso que él debe ir a una velocidad, ir captando experiencia y nutrirse de la misma gestión que pueda hacer su papá a partir del 28. Ay, qué lindo. Bueno, Qué bien, ese qué mensaje bien. es para Félix Bautista. Ese mensaje va dirigido No, especialmente. no, El profesor Félix Bautista. El profe está en su tema. Está bien. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Ay, A su orden. muy bien. Muchas gracias al ingeniero Ignacio Ditren. Gracias.